Ok, nuevamente doy la bienvenida a cada uno de los asistentes y como decía, el día de hoy vamos a ver el tema de el análisis de las diferentes irregularidades, tanto en planta como en altura, de un edificio con el software de CPCAD. Ok, bien, a continuación voy a presentar el edificio con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Deme un segundo, por favor, para poder compartir y poder dar inicio a este nuevo seminario. Y voy a compartir el edificio con el cual vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿ok? Bien, este es el edificio con el cual vamos a estar trabajando, un edificio de alrededor 6 pisos con una azotea. Bueno, aquí hay algunos detalles todavía, pero el edificio sirve bastante para realizar el análisis de esas irregularidades, ¿ok? Como se puede apreciar, es una estructura compuesta por muros de concreto armado, tanto en las fachadas del edificio, por decir así, o en los lados laterales, y también un muro para lo que es una caja de ascensor y escalera. ¿Ok? Vemos que hay un estrangulamiento en la parte central, el cual seguramente nos va a estar generando algún tipo de irregularidades. ¿Ok? Bien. Ok, bien. Entonces, para quienes ya son usuarios de CPCAD y en realidad para todas las herramientas, saben que hay un flujo de trabajo que hay que seguir para realizar el cálculo estructural de un edificio. ¿Ok? Lo que ahora mismo voy a mostrar es la configuración de datos generales, en donde ya está realizada, ¿no? Con anticipación todo el tema de la norma y bueno, en este caso lo más importante, la configuración sísmica. ¿Ok? Como pueden apreciar aquí, ya se va a considerar un análisis modal espectral. Se está considerando una zona 4, una zona bastante crítica, un suelo blando. La categoría de la edificación es una edificación común. Esto es importante para el coeficiente de uso, ¿no? En donde hay que hacer un pequeño, una pequeña, una pequeña verificación, ¿no? A ver, un momentito, por favor. Ok, listo. Bien. Entonces, lo que se ha hecho previamente para el edificio es pues realizar el análisis o la configuración de estos coeficientes sísmicos, ¿no? Teniendo en cuenta los diferentes artículos de la norma. Si bien toda esta parte de aquí ya es automática en el software, nosotros lo único que tenemos que hacer en la herramienta es pues seleccionar el tipo de zona de acuerdo al lugar. Por ejemplo, yo selecciono, bueno, aquí el mapa no me da mucha información. Aquí yo tengo otra herramienta que me indica de acuerdo al lugar en donde estoy yo, así de manera exacta, el lugar donde, la zona, ¿no? El factor de zona, ¿no? Para ver la fracción o el porcentaje de la aceleración, ¿no? Entonces, en este caso yo lo voy a dejar como Lima, en la zona 4, y aquí ya es cuestión de que ustedes vayan a buscar el departamento, la provincia y el distrito. Luego podemos ver la edificación para usos comunes. Aquí podemos ver para el cálculo del periodo, ¿no? Para el análisis estático, según la tipología de la estructura, el tema de los desplomes y también el tema de la verificación de la cortante basal, ¿ok? Entonces, lo que ahora mismo voy a hacer, por ejemplo, para que nos ahorre bastante tiempo es lo siguiente. Voy a configurar la limitación de los desplomes en la planta. Esto es para hacer las verificaciones de la deriva. Y yo voy a ir a relativo y acá lo voy a poner
0.007, ¿no? Eso para estructuras de concreto armado, la norma nos indica que tenemos que cumplir con ese valor de deriva, ¿no? El 7 por mil. Bien, con ello, está interrumpiendo eso. Ok, aceptar. Y como bien saben, aquí la herramienta te puede permitir, ¿no? Considerar un diseño por ductilidad, considerando o teniendo en cuenta, ¿no? El capítulo 21 del Reglamento Nacional de Edificaciones C060, como ya pueden apreciar en la parte superior, ya se encuentra configurada con esa norma, ¿no? En este caso, para los criterios de ductilidad, no voy a trabajar aún diferenciando tanto un muro dual tipo 1 o dual tipo 2, sino solamente sin considerar eso, ¿ok? Para ir poco a poco viendo cómo es el comportamiento de la estructura, ¿ok? Pongo aceptar. Bien, el flujo que se sigue es pues con ayuda de una plantilla, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo cargada, ¿no? La plantilla de las diferentes plantas. Voy modelando la estructura, ¿no? Previamente esta estructura ha sido estructurada y predimensionada, ¿ok? Con el objetivo de tener un plano limpio, una plantilla limpia, ¿no? Ok, a ver, voy a activar acá la planta uno. Bien, ahí se puede apreciar la estructuración. Bueno, no se aprecia muy bien, se ha distorsionado un poco porque no están todas las plantillas, perdón, todas las capas activadas, ¿ok? Yo tendría que venir a esto y bueno, dependiendo en qué planta estoy, activar, ¿no? Pero ahí se puede apreciar, voy a agrandar un poquito, ¿ok? Para que se pueda apreciar. Bien, esta es la plantilla, ¿no? De la estructuración de las diferentes plantas. Esta corresponde a la planta uno. Tenemos la planta número 2, la planta número 3. Básicamente es muy similar, ¿no? Hay algunas zonas que son típicas y otras tienen ciertos voladizos, pero bueno, ahí está. Bien, entonces yo rápidamente ya he hecho el modelado. Aquí voy a consultar solo con la intención demostrativa, ¿no? De qué es lo que se ha hecho. Se ha considerado, ¿no? Desde el semisótano, esta estructura tiene un semisótano, eh, la, los anchos y las dimensiones de las columnas, ¿no? Y todo ello, ¿ok? Posterior a ello, también es importante mencionar que aquí se está considerando de manera general el tema de las cargas, una sobrecarga de 250 kilogramos por metro cuadrado, una carga viva, y una carga muerta que corresponde al tema de diferentes cargas muertas como la tabiquería, los acabados, etcétera. Un valor general de 0.4 toneladas por metro cuadrado, ¿ok? Esto con fines académicos, no tanto académicos, sino con fines de practicidad para no estar agregando a cada paño, ¿no? La idea es no mostrar la asignación de cargas, sino el análisis de las irregularidades, ¿no? Procesar esa data que nos da la herramienta, ¿ok? Es por ello que también se ha considerado losas macizas. Aquí en realidad se debería considerar en algunos puntos losas aligeradas, ¿ok? Esas son las consideraciones que hay que tener para este modelado. Y pues bueno, aquí consultamos algunos elementos horizontales, por ejemplo, esta viga. Estamos trabajando con una viga peraltada de 25 por 50. Y también tenemos muros, ¿ok? Los muros tienen una dimensión de 15 centímetros configurados con una viga embebida de 25 centímetros, ¿ok? Aquí está 17 más 75, sale 25, ¿no? 250 milímetros con un canto de 50.
Eso con el objetivo de que, bueno, tenemos que trabajar, al ser en una zona bastante sísmica, el capítulo 21 de la norma me restringe a que la longitud mínima para estas vigas sea de 25 centímetros, ¿no? Al igual que la columna. Es por ello que se está considerando placas, como son un poquito largas, el predimensionamiento me ha dado una longitud de 15 centímetros. Sin embargo, para el tema de los ascensores sí se está considerando 25, ¿ok? 25 y 20, ¿ok? Lo mismo para la caja de escaleras. Bien, aquí tenemos algunos ductos que, bueno, básicamente forman parte de algún jardín o algún área común para el tema de la primera planta, ¿ok? Ahí se tiene, ¿no? La estructura en planta y bien. Entonces, lo que ahora mismo, una vez que ya está modelado, todo eso configurado, sus datos generales, es realizar el cálculo. Bien, entonces aquí por temas de tiempo, yo no voy a enfocarme en el tema del, del diseño como tal, porque recuerden que para los que no son usuarios de SIPE, de SIPECAD, en SIPE tenemos diferentes flujos de trabajo que son el siguiente. Ahora mismo voy a mostrar, ok, denme un segundo para poder mostrar lo que estoy comentando ahora mismo. Es que en SIPE podemos realizar lo que es un modelado, un análisis estructural, diseño estructural, que aquí ya pueden ver. Entonces, el flujo de cálculo de un edificio en CIPECAD es de la siguiente forma, ¿no? Empezamos con un modelado de la estructura para luego pasar a un análisis estructural en donde podemos considerar, ¿no? Lo que es un análisis estático y un análisis modal espectral para luego pasar al diseño estructural. Y en este se ven temas del diseño de vigas, columnas, losas, muros, escaleras y cimentaciones y demás elementos, ¿no? También podemos realizar tema de sótanos, muros pantalla, vigas de acople, etcétera. Entonces, de manera general, para finalmente pasar al tema de documentación, ¿no? En donde se obtiene la memoria de cálculo, lo que son los planos, la cuantificación, etcétera. Pero en todo este flujo de trabajo, siempre hay algo que nosotros podemos cambiar en cualquier momento, y es la configuración de los datos generales. ¿Ok? Tú puedes configurar esto de aquí en una etapa temprana del cálculo de un edificio o en todo caso hacia el final. ¿Ok? En mi caso, yo suelo hacer las configuraciones de estos datos generales, por ejemplo, concerniente al tipo de material, a las disposiciones del acero de refuerzo en etapas tempranas, ¿no? Por ejemplo, en la parte del análisis o tal vez en el modelado. Para el tema de ya pasar al diseño y ya la documentación ya tendría que estar incluido ya el tema sísmico como tal. Y ojo, esto es en una primera parte, ¿no? Porque en un inicio nosotros para hacer el análisis de los coeficientes sísmicos, bueno, esto voy comentando yo mientras va calculando la obra, que bueno, eso dependiendo del tipo de cálculo que nosotros estemos haciendo, ya sea si es considerando zapata, considerando la interacción del terreno-estructura o solo un análisis estructural, demora, ¿no? Entonces, lo que yo decía, ¿no? Aquí, cuando nosotros hacemos el análisis de los coeficientes sísmicos, por ejemplo, cuando llegamos al tema del factor de reducción básico, el coeficiente básico de reducción, en un inicio nosotros asumimos, ¿no? De acuerdo a la geometría de la estructura, ¿no? A la distribución en planta, si tenemos una estructura de muros estructurales, dual o, bueno, pórtico no. El edificio es una estructura, al parecer, podría ser dual o en todo caso de muros estructurales, ¿no? Entonces, estamos en esa disyuntiva, ¿no?
Es por ello que en un inicio asumimos que, por ejemplo, va a ser dual y también al realizar de manera general el cálculo de los periodos, nosotros solemos, de acuerdo a al tipo de zona y al suelo, elegimos un periodo, ¿no? De acuerdo a lo que me menciona la norma. Y también consideramos que la estructura es regular, ¿no? En un inicio, porque, bueno, tenemos que hacer este procesamiento. Cabe resaltar que este proceso de aquí lo tenemos que hacer manualmente. La herramienta de CPCAD, bueno, en general, ninguna herramienta que yo conozca. Bueno, hay muchas herramientas, pero hasta donde yo sé, este tema se procesa, ¿no? Manualmente. Por ejemplo, eso es lo que vamos a realizar ahora mismo, ¿no? En el presente taller. Bien, vemos que está demorando un poquito, pero bueno. Entonces, este tiempo que está calculando la obra, podemos usarlo tal vez para un tema de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna consulta, puede hacerlo, por favor, para ir matando el tiempo del proceso del cálculo de la hora, ¿ok? Mientras también yo voy, pueden levantar la mano, me parece. Entonces, mientras eso, también yo voy abriendo un documento, el cual nosotros, a lo que vamos a llegar, ¿no? Vamos a realizar el análisis de las irregularidades por rigidez o piso blando y también por irregularidad extrema, ¿ok? Para ambas direcciones. Luego la irregularidad de masa y torsional extrema. Y finalmente algo que tiene que ver con la existencia de ductos o huecos en el diafragma, ¿ok? Evidentemente hay muchas otras irregularidades que dada la tipología de la estructura no se analizaría. Sin embargo, vamos a revisarlo, ¿ok? Entonces, tenemos, tenemos a Jonathan, me parece. Puedes usar el micro. Adelante, Jonathan. Hola, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Ingeniero, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? referente a la configuración, en la presión admisible, en la versión 2025, hay partes y notaciones profundas, si no me equivoco, pilotes. Ahí hay Ujú. unos datos que cuando se le pone cero no quiere quedar en cero, siempre queda lo mínimo. Eso le afectaría a este cálculo que estamos haciendo aquí, que vamos a calcular. Le afectaría, sería relevante ese dato en ese aspecto acá, lo que vamos a hacer ahorita. ¿Podrías repetirme con a qué coeficientes te refieres? Por ejemplo, en la configuración, Eh, en la presión admisible del terreno, ujú, ahí hay ujú. que se pone la presión admisible, cuánto es del terreno, y en la parte más baja hay ahí de cimentaciones profundas, de pilotes, se refiere ahí. Ujú, Y hay datos que no son, que no se pueden borrar, solo 0,8 creo, si no me equivoco. Y ujú. como estamos hablando de cimentación, si en este caso estoy procesando este edificio, va a ser relevante ese dato para que le pueda afectar al edificio, porque se supone que está en la configuración. Ujú. Ok, evidentemente hay algunas configuraciones que sí afectan y otras que no. Ok, en el tema de cimentaciones, dependiendo a qué tipo de factor estés modificando, si hablamos de presiones admisibles y eso, muy probablemente sí afecte en el tema de las derivas. Ahora mismo, en este edificio se ha considerado que no se ha considerado las cimentaciones, solo la superestructura. Entonces, las derivas que vamos a encontrar el día de hoy, bueno, lo que se debería verificar, van a ser derivas considerando el terreno empotrado, ¿ok? Muy similar a como se hace con software de CSI, ¿no? Empotrado. Entonces, Ya, si yo ya considero
no empotrado, o sea, aquí van a haber zapatas, ¿no? Evidentemente, y eso es empotrado, pero si nosotros consideramos, por ejemplo, tema de una losa apoyada sobre el terreno, que es básicamente una losa de cimentación, y no solo eso, sino que si nosotros consideramos, a ver, voy a poner acá, aquí está, una losa apoyada sobre el terreno. Aquí ya tenemos que poner otros datos, ¿no? Como las situaciones algunos datos de parte del suelo, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del estudio de mecánica de suelos, qué tipo de suelo es, y ahí vemos que tiene diferentes características geotécnicas, y también te pide un módulo de balasto. Entonces, eso va a hacer que la cimentación sea mucho más flexible y las derivas aumenten, ¿no? Si en un principio, en esta estructura que yo estoy considerando empotrado, probablemente me pase las derivas, pero si me pasa las justas y yo considero cimentación elástica, para CIPECAT, ¿no? Cimentaciones elásticas, no rígidas como son las de cimentación y todo ello, entonces las derivas aumentan, ¿no? Entonces, hay datos que sí pueden variar al comportamiento y a la respuesta de la estructura, ¿no? Y eso también conllevaría que si las derivas se disparan, que yo tenga que rigidizar más la estructura. Y para eso tendría que aumentar muros, dimensiones de los elementos columna, o incluso aumentar la calidad del concreto, ¿no? Entonces, sí, hay factores que afectan, ¿no? Ahora, ¿qué tanto afecta? Tendríamos que analizarlo, ¿no? Tendríamos que crear dos modelos, uno considerando cimentación profunda y otra no, y ver cómo afecta, ¿no? Uno con respecto a otro, modificando esos valores. Entonces, eso es lo que yo recomendaría, ¿no? Para saber más o menos qué criterio tomar y cómo interpretar los resultados, ¿no? Algo que yo resalto mucho al usar las herramientas de SIP es no dejarlo todo a la herramienta, ¿no? Y en general, eso sucede con cualquier herramienta. Nosotros tenemos que verificar qué es lo que está haciendo, y yo particularmente, para el diseño, por ejemplo, tengo, ¿no? Algunas ya memorias de cálculo que están automatizadas hasta cierto punto para el diseño, por ejemplo, de vigas, ¿no? Considerando las disposiciones sísmicas, todo eso, y voy verificando y validando, ¿no? Lo que yo obtengo con la herramienta y el cálculo manual, ¿no? Esto principalmente para la distribución de los aceros, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya calculo la obra y aquí no voy a visualizar ningún tipo de armado porque yo simplemente hice un análisis estructural, no hice el diseño como tal. Entonces acá tengo las envolventes de una viga tal, con los momentos. Entonces, básicamente eso es lo que yo obtendría con otras herramientas y tendría que procesar toda la información en bruto que me da la herramienta, ¿no? Entonces ahí es, por ejemplo, para los nuevos usuarios, que bueno, estoy repitiendo un poquito esa parte, pero para quienes son nuevos usuarios, ahí está, ¿no? No solo se queda en la parte de análisis estructural, ¿no? Sino también el diseño estructural. Y eso te da una propuesta de una distribución de acero de refuerzo, ¿no? Y en base a eso yo con una memoria de cálculo que tengo voy validando y paso a la parte de documentación, ¿ok? Donde básicamente obtendría los planos y la memoria de cálculo, etcétera, ¿no? Que es básicamente lo que uno al final requiere, ¿no? Al momento de construir, los profesionales encargados de la construcción no van a preguntar acerca de qué tipo de análisis estructural has hecho, ¿no? Sino ellos quieren los planos, los metrados para poder construir la edificación. ¿Ok? Entonces, vamos a procesar toda esa información. ¿Ok? Para ello voy a crear aquí yo otra, bueno, voy a habilitar la edición y acá tengo una hoja 2. ¿Ok? Bien, las primeras verificaciones que yo haría, por ejemplo, serían lo siguiente, ¿no?
Yo rápidamente me voy a estos apuntes que he hecho. Bueno, aquí tranquilamente uno puede revisar la norma si es que lo tiene a la mano para, para que se vaya guiando, ¿ok? Y yo he hecho apunte de lo que más o menos he considerado importante para este taller. Hay más información, sí, hay más artículos, pero para poder desarrollar el presente seminario he considerado solo estos apuntes. Ya es bien sabido para ya quienes tienen más experiencia que la primera irregularidad en altura es la irregularidad de rigidez o piso blando y es bastante fácil de interpretar, ¿no? Básicamente la tabla número 8 del artículo 20 te dice que existe irregularidad de rigidez cuando la rigidez lateral de un entrepiso y es menor que el 70% del piso inmediato superior, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en el piso número 2 y tenemos una rigidez de 100, nosotros tendríamos que comparar esa rigidez lateral de 100 con el 70% de la rigidez lateral del piso superior, ¿no? Es decir, el piso 3. Básicamente es eso. Y no solo eso, sino que también te da otra opción, o menor que el 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores, ¿no? Entonces, si yo estoy en el piso 1, yo tendría que analizar los pisos 2, 3 y 4, ¿no? Esta segunda parte es más usado cuando tenemos edificios de mediana altura, ¿ok? Pisos de mayores a 4, 5 pisos, porque ya demandan varios pisos, ¿no? Este de acá sí puede ser en un piso, dos pisos, ¿no? O hasta más incluso. Mm. Y ahora, ¿cómo se calcula esa rigidez lateral? Bueno, en este caso la norma nos dice lo siguiente, que la rigidez lateral se puede calcular como la razón entre la fuerza cortante de entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo al centro de masa. Entonces, yo tendría que ir a la CIPECAT y ya conocen ustedes, tendría que irme a listados. Y aquí tenemos todos los listados de obra que el cálculo, tomando en cuenta la norma es 0,30, es 0,20 y es 0,60, que ha resultado, ¿no? En este caso yo voy a ver los desplomes entre plantas, voy a ver todo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la información para cada uno de los elementos verticales y su correspondiente distribución en piso. Tenemos su cota, su altura y los desplazamientos. Ojo, y aquí ya está todo tomando en cuenta eh, para el cálculo de las derivas el desplazamiento inelástico. ¿Ok? Todo eso ya considera de manera automática el software. De todas formas, lo voy a mostrar aquí. Voy a ir a distorsiones de pilares y pantallas. Aquí tenemos una pequeña guía de qué es cada una de las letras y todo eso. Y si yo me dirijo a la parte de las distorsiones por planta, ya me dice, ¿no? Los desplazamientos están mayorados por ductilidad. Es decir, en un inicio se ha obtenido una deriva elástica, luego hay que multiplicarle, ¿no? Dependiendo si es regular o irregular, por un 75 u 85% del factor de reducción. ¿Ok? Entonces, eso ya lo está haciendo la herramienta. Y aquí puede que haya alguna confusión, ¿no? Bueno, sí, probablemente sí ocurra, porque nosotros hablamos de deriva o desplazamiento absoluto y relativo, ¿no? El absoluto es el desplazamiento lateral total, ¿no? Y el relativo es solo de cada entrepiso. Para calcular el relativo tendríamos que restar el desplazamiento del piso superior menos el inferior, ¿no? Y aquí este absoluto no hace referencia al desplazamiento absoluto que nosotros conocemos, sino
que este desplazamiento es el desplazamiento relativo que nosotros conocemos para calcular el tema de las derivas, ¿ok? No es el absoluto que ya tiene el desplazamiento lateral del piso inferior, en el cual nosotros tendríamos que estar realizando la resta, ¿no? Del superior menos el inferior para tener ese desplazamiento relativo. Ok, entonces aquí ya tenemos para las columnas. Y se acuerdan en un inicio que yo había hecho la configuración del tema de la deriva de los desplomes que me limite a un 0,007 y aquí está, ¿no? Ya me está indicando. Me dice que estas columnas para cada uno de los pisos sí está cumpliendo con el límite de 7 por 1000, ¿ok? Así lo mismo para los muros que vienen a continuación. Tenemos el muro 1, el muro 3, 4, 5, 9, 10, 11. ¿Ok? En algunos puntos está muy cercano, principalmente en las columnas. Entonces ahí podría ser que si yo considero, bueno, aquí, ¿no? En la azotea está pasando, ¿no? Entonces, recordarán que en la azotea era muy, muy pequeño y solo de un lado la estructura, probablemente sea por eso que no está cumpliendo. Entonces ya tendríamos que revisar, ¿no? Bien, ahora lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Eh, calcular esos desplomes para procesarlo, ¿no? Bueno, ya está calculado, tengo que procesar. Y para eso yo me voy a ir a la parte de, como yo quiero desplazamientos de los entrepisos, ¿no? Como me menciona aquí la norma, Ujú. Cortante basal, el desplazamiento relativo correspondiente al centro de masa, ¿no? Y yo voy a exportar esta información de aquí. Voy a la parte de abajo y aquí tengo, ¿no? Desplomes entre plantas, ¿ok? No de cada columna, sino entre plantas. Acá tengo las diferentes plantas y tengo que exportar estos desplazamientos. Si estamos en X aquí, bueno, aquí hay una pequeño desplazamiento en Y, ¿no? Eso porque la estructura tiene ciertas irregularidades, ¿no? Y hace que haya una pequeña fracción de torsión, es por eso que hay un desplazamiento en Y. Un ligero nomás, ¿no? Ok, entonces aquí tengo estos desplazamientos en X y también tengo estos desplazamientos en Y, ¿no? Ok, y yo tendría que exportar esto a un archivo de ficheros HTML. Aquí pongo exportar, exportar en formato HTML. Voy a elegir una ruta donde voy a descargar. Aquí tengo, me parece por aquí, taller, parece que es por acá. Sí, nueva carpeta, en listados y desplomes entre plantas. Entonces, de esa forma yo ya tengo el tema de los desplomes y ahora me falta el tema de las fuerzas, ¿ok? O bueno, en todo caso de las cortantes. Y para eso yo me voy a la justificación sísmica, ¿ok? Ahí en la justificación sísmica ustedes, bueno, para ya quienes manejan la herramienta van a poder encontrar todas las configuraciones de datos generales con respecto al sismo que han hecho anteriormente, ¿ok? Aquí nos muestran el factor de coeficiente de reducción básico y como hemos considerado que no tiene irregularidades, en un principio tenemos estos datos, el factor de uso, el espectro con el cual está calculando, ¿no? Con los datos de los periodos. Y lo que nos debe importar aquí es lo siguiente, esto de aquí, ¿no? Los modos de vibración. El primer modo, por ejemplo, vemos que es en X, desplazamiento, que es la masa participativa. Bueno, acá nos dicen que es L, ¿no? Aquí tenemos L, ¿no? ¿Qué significa L? L es coeficiente de participación, ¿no? Normalizado en cada dirección de análisis. Entonces, el coeficiente de participación del modo, bueno, quien tiene más participación, por decirlo así, es el modo 1 en la dirección X, ¿no? Luego le sigue
Me parece que es el modo 3. Sí, el modo 3 en Y. Sería modo uno en X y modo 3 en Y, ¿no? Y vemos que también estamos cumpliendo con uno de los criterios de la norma, ¿no? En el cual nos mencionan que el primer modo que se debe lograr, ¿no? Que el primer modo sea de traslación, ¿no? Y no rotación. Y aquí podemos ver los diferentes modos, ¿no? Hasta un 96%, ¿no? Aproximadamente me parece que pide hasta el 90%. Sí, 90%. Entonces ya considero hasta el 96%, ¿ok? Y también tenemos los periodos, ¿no? Respectivos para el modo uno y para el modo 3. Ahora, eso es importante para el tema de la irregularidad por torsión, ¿ok? Entonces, lo que nos debe importar aquí, bueno, acá tenemos los centros de masa, es lo siguiente, las cortantes en cada planta. Y aquí tenemos, ¿no? Aquí está, para el sismo en X y para el sismo en Y. Cortantes sísmicos combinados y fuerza sísmica equivalente, ¿no? Lo que yo tendría que copiar es el Q, fuerza, este F es la fuerza por cada planta. Y acá tenemos el Q, ¿no? Que es la cortante. Es 262 en X, ¿no? Y eso también lo verificamos aquí arriba, ¿no? Acá tenemos, ¿no? La cortante en X, eh, pues tenemos por acá, me parece, con los periodos y todo eso, ¿no? La cortante en Y, el peso. Y acá me extraña que sea un poquito diferente. Está un poco diferente, ¿no? Pero vamos a revisar. Ok. Bueno, aquí hay una diferencia porque este cortante, como bien dice, es un cortante basal estático, ¿ok? Y acá se dispara, ¿no? Hay 348 toneladas porque estamos considerando un periodo T que se calcula de esta forma, ¿no? H sobre 35. Y bueno, esta forma de calcular es muy, la palabra es muy conservadora, ¿no? No te da un valor exacto, ¿no? Si nosotros hacemos ese cálculo, probablemente no coincida con lo que se hace en un análisis modal espectral. Y en el análisis modal espectral, acá lo que se hace es, pues bueno, considerar cada modo de vibración, ¿no? Incluso varía, ¿ves? 0,51 y el otro es 0,56 y para el modo 3 es 0,22, ¿no? Para Y. Es por eso la diferencia, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que tomar es el cálculo modal espectral, que es este de aquí, ¿no? Este de acá. Entonces yo voy a usar esto para, para hacer mi análisis de esta irregularidad. Entonces yo tendría que copiar esto, ¿no? Voy a hacer lo siguiente, voy a exportar a formato HTML, voy a ubicar la carpeta también, tengo nueva carpeta listados y pongo aceptar, ¿no? Y guardar. Bien, entonces yo debería irme a Excel y voy a abrir lo siguiente, ¿no? Pongo archivo, abrir, examinar y voy al tema de... Y aquí yo voy a abrir el tema de desplomes. Y aquí está. Entonces yo les había comentado que yo tengo que seleccionar la parte de desplomes, este de acá, ¿no? Si estoy en X, tengo que llevar esta información. Pongo control C, voy a mi Excel original y yo podría poner ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí. Tal como se hizo aquí, ¿no? Un desplazamiento relativo, ¿no? Voy a poner este 0,1 acá. ¿Listo? Luego tengo que importar las fuerzas cortantes. Para eso nuevamente abro esto de aquí, pongo abrir, examinar
y yo tengo que ver nuevamente el tema de la justificación de la acción sísmica para el tema de las cortantes. Y eso lo tenemos casi hacia el final. Aquí está, ¿no? Tengo que copiar este de acá. Y voy a mi... ¿De qué es acá? Acá. Bueno, faltó esto. Aquí en la planta de techo aparece como cero porque hay una planta de más en el modelo, ¿ok? Es por eso que sale cero. Básicamente no debería existir esa planta. Por eso es que sale cero. Acá tengo lo siguiente, ¿no? Entonces, yo ya tengo el desplazamiento relativo, acá tengo el cortante basal, y la norma me dice, ¿no? Que tengo que dividir la cortante entre el desplazamiento. Ahora, aquí es importante tener en cuenta lo que yo estoy dividiendo, ¿no? Los desplomes lo tengo en centímetros, ¿ok? Y la cortante lo tengo en toneladas. Entonces, la rigidez me va a salir toneladas sobre centímetros. Ahora, aquí lo pueden hacer indistintamente de la unidad porque al final se va a dividir una rigidez con respecto a otra rigidez. Se va a hacer esa comparación. Entonces ya ustedes pueden obviarlo sabiendo, ¿no? Internamente que se tiene que evaluar el tema de las unidades, ¿ok? Entonces yo voy a mi herramienta de aquí y yo debería poner acá, ¿no? Como el cortante sobre esto, ¿no? Y de esa forma yo ya tengo, pues, el tema de las rigideces, ¿no? Y que es básicamente lo que tengo acá, ¿no? Tengo unos desplazamientos que he exportado de la herramienta, luego he hecho lo mismo con las fuerzas cortantes y el tema de la rigidez como la división entre la cortante y el desplazamiento relativo. Posterior a ello, he obtenido el 70% del inmediato superior. Ahí está, ¿no? Para el piso 1, el 70% del inmediato superior es el piso 2. Lo mismo para el piso 2, su inmediato superior es el piso 3 y así sucesivamente para cada uno, ¿no? Evidentemente, para el piso 7 no tiene inmediato superior porque esa es la última planta. Bien, nos dice lo siguiente, ¿no? Que si esta rigidez es, ¿no? Acá ya tenemos, es menor que la rigidez del inmediato superior multiplicado o reducido, por decirlo así. O sea, es decir, si esta columna de aquí es menor que esta, es irregular, ¿ok? Entonces, yo tendría que comparar uno por uno y vemos o notamos que ninguno de estos, para estos pisos, es menor que esto, ¿no? Y bueno, y aquí podremos programar incluso, ¿no? Si el tema de la rigidez de un piso determinado es menor que su correspondiente, ¿no? Que sería el inmediato superior por 70%, es menor, llamarlo irregular. Y en este caso no se cumple, ¿no? Ojo que aquí es sencillo realizar la comparación, porque son números muy pequeños, porque estamos trabajando como toneladas sobre centímetros. Probablemente en algunas ocasiones tengan que trabajar en kilogramos sobre metro o sobre centímetro, y ahí se hace un poco más grande, ¿no? Es por eso que también otra interpretación que se le podría dar a este artículo es lo siguiente, que la división entre la rigidez de un piso determinado entre la rigidez del piso inmediato superior sea menor a 0,7. Entonces, eso es mucho más sencillo de analizar, ¿no? Porque es un número 0,7, ya no tienes que estar ahí analizando números como 230 entre 245, o sea, puedes confundirte, ¿no? Es por eso que yo aquí tengo esa opción, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, para la dirección X, ¿no? Es lo mismo, solo que aquí el tema de la rigidez es lo mismo. La rigidez de un piso tal
con su inmediato superior, la división. Y dice que eso tiene que ser menor que 0,7. Y en ninguno de los casos cumple, ¿no? Todos son mayores a 1. Entonces es regular, es mucho más sencillo de interpretar eso. Bien, lo mismo se hace para la dirección Y, el mismo flujo de trabajo. Aquí ya tenemos el desplome inmediatamente debajo, pero en el desplome en Y, ¿ok? Aquí tenemos el desplome en Y. Lo mismo hacemos para la justificación sísmica. Aquí tenemos la cortante en Y. De esa misma forma se hace para Y. Y vemos que en ninguno de los casos es irregular, ¿no? Bueno, al parecer, ¿ok? Pero ese es solo uno, ¿no? Uno de los requisitos que te pide la norma, ¿ok? Tenemos que analizar también la otra opción, que tiene que ser menor al 0,8 del promedio aritmético de los tres pisos superiores. Y a esto también es fácil de interpretarlo, ¿no? Y al momento de que yo proceso la información, es la misma. Mismo desplazamiento, misma cortante, pero aquí ya es diferente, ¿no? Porque tiene que ser los tres inmediato superior. Por eso es que solo llega hasta el piso 4 porque a partir del piso 5 ya no tiene tres inmediatos superiores. Entonces, y aquí es más estricto, ¿no? Es un 0,8. Si hacemos lo mismo, aquí sí hay irregularidad, ¿ok? En la dirección X y no en la dirección Y. Entonces, la norma nos indica que tiene que ser en ambas direcciones. Existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. En cualquiera de las direcciones. Bien, por eso es que vemos que tiene irregularidad de rigidez. Otra de las irregularidades es el tema de la rigidez extrema, y eso me menciona aquí. Y es lo mismo, es el mismo análisis, solo que los factores de reducción cambian, ¿no? Acá es 0,6 para la comparación entre una rigidez y su inmediato superior y el promedio, ¿no? Y yo tendría que analizar aquí. Y en este caso no tiene irregularidad extrema la estructura, pero sí irregularidad de piso blando. ¿Ok? Luego viene otra irregularidad que se llama la irregularidad de resistencia. Pero en este caso, y como dije en un inicio, nosotros estamos en la etapa de análisis estructural aún. Por eso es que tenemos que hacer esta verificación de irregularidades. Estamos realizando aún hipotéticamente, aún no hemos hecho, ¿no? Bueno, en realidad, ¿no? No hemos hecho el tema del diseño como tal, del diseño de los elementos resistentes. Es por eso, ¿no? Que en este caso, para hacer esta verificación, nosotros tenemos que tener, ¿no? La cortante resistente que te menciona aquí, de entrepiso, tiene que ser menor al 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. Es muy similar a esto, pero ya no se comparan cortantes, perdón, rigideces laterales, sino aquí se obtiene el tema de la cortante resistente y la cortante resistente para un elemento estructural está aportado por la sección de concreto y la sección de acero, ¿no? Y como nosotros no contamos con estos datos, bueno, acá se puede ofrecer cómo se calcula y vemos que dependen de, bueno, el aporte del acero, tenemos que encontrar el área de la varilla y la separación, ¿no? Y eso es básicamente ya cuando uno hace la verificación, las disposiciones sísmicas, y aún no hemos llegado a esa parte. Es por eso que esta irregularidad no la hago, ¿ok? Se debería hacer, sí, después de la etapa del diseño, ¿ok? Lo mismo sucede con la irregularidad extrema de resistencia, ¿no? Básicamente es lo mismo, ¿ok? Bien, entonces lo que a continuación sigue es la irregularidad de masa o peso, ¿ok? El orden que estoy realizando es el siguiente, ¿ok? Aquí debí mostrar el reglamento para ver qué estamos haciendo, ¿no?
Entonces, un momento voy a buscar esos artículos. Bien, aquí está. Entonces, en planta, no, perdón, en altura, ya hemos hecho el tema de la rigidez, de la resistencia, ¿no? Y toca el tema de masa o peso. Ahora, algo que tengo que resaltar aquí es por qué evaluar rigidez, perdón, irregularidad de rigidez y su correspondiente irregularidad extrema, ¿no? Lo mismo con resistencia. Y así también con otras irregularidades. Esto porque, esto porque nosotros, al momento de hacer el análisis de los coeficientes sísmicos, tenemos que tener en cuenta esta tabla 10 y nos dice que según la categoría de uso de la edificación, la normativa nos, y también de la zona, nos restringe a tener o no cierta irregularidad. Por ejemplo, para la categoría C y para zona 4, que estamos en Lima, no se permite irregularidades extremas. Entonces, yo debería verificar mi irregularidad de rigidez extrema y no tengo extrema. Entonces, estoy bien, no se permite extrema. Caso hipotético, yo si tengo una irregularidad extrema, yo tendría que salvar eso, porque normativamente no me permite tener esa irregularidad. ¿Ok? Es por eso que se hace todas esas verificaciones, ¿no? Ahora, las edificaciones que tienen la categoría C son mucho más flexibles, no tienen tanta importancia a nivel estructural, ¿no? Según la norma. Caso que no ocurre, por ejemplo, en las edificaciones esenciales como los hospitales, ¿no? Allí incluso no se permiten irregularidades. Pero algo que seguramente hemos pasado por alto es, ¿qué se entiende por regularidad e irregularidad? ¿Ok? Una estructura es regular, pues cuando prácticamente es un cuadrado, ¿no? Un cubo, donde no hay aberturas, todas las columnas son iguales, están espaciadas a una misma distancia en ambas direcciones, las columnas son de las mismas dimensiones, o sea, básicamente algo regular. Podríamos decir, por ejemplo, así, este cuadrado de acá, este paño. O incluso una estructura muy grande, pero un cuadrado, ¿no? Donde no hay aberturas, etcétera. Eso se debería entender por regular. Y por irregularidad se debe entender todo lo que no es una caja, lo que no es algo, no, algo perfecto, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, esta estructura semánticamente podría ser, ¿no? Definido como una estructura irregular, porque vemos que en la dirección X y en Y no tienen la misma dimensión, es más, tienen diferente estructuración. En X no vemos muros o placas muy largas, a excepción del tema de la, de los ascensores y la escalera, pero en Y sí hay muros y muy largos. Incluso la distribución de los paños, de las losas aquí, debido a que aquí no hay incluso continuidad de este pórtico. ¿Por qué? Porque aquí hay una sala y un dormitorio y aquí hay un pequeño balcón. Entonces, esta estructura ya califica como irregular. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender por regular e irregular normativamente hablando es grado de irregularidad o grado de regularidad. O sea, ¿qué tan irregular es? ¿Y cómo lo clasifico esto? Haciendo estas comparaciones, ¿no? Que nos indica la norma. Entonces, si una estructura no tiene rigidez, no tiene irregularidad de rigidez, eso no significa necesariamente que sea regular, sino la norma me dice que no califica como regular, pero en realidad sí es irregular.
¿no? Porque tenemos aberturas, diferentes disposiciones de ductos, huecos. Acá tenemos, mira, incluso una columna que atraviesa esta zona para que haya esa continuidad y pueda soportarlo, cambios de direcciones, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que hay que hacer es bajar ese grado de irregularidad. Por eso es que si nos topamos con una estructura que sí está infringiendo a la tabla 10, tendríamos que bajar ese grado de irregularidad extrema a una irregularidad como tal. ¿Cómo? Pues bueno, si aquí tengo el tema de las rigideces, probablemente si tengo extrema es porque tal vez un piso es más rígido que otro, debido a que tiene mayores dimensiones. Sobre todo esto puede pasar cuando hay discontinuidades, ¿no? Por ejemplo, yo tengo estas discontinuidades, ¿no? Que también es una irregularidad. Esto también afecta, ¿no? El tema de la cortante, de la rigidez lateral. Entonces, de esa forma, ¿no? Bien, continuando. Luego yo tendría el tema de la irregularidad de masa o peso. Y esto es bastante fácil de interpretar, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente: ubicarnos en un piso X y calcular el peso superior e inferior multiplicado por un número 1,5. Y el peso tiene que ser mayor a ese número. O para que sea mucho más fácil, que la división del peso con el inmediato superior y con el inmediato inferior, el resultado de ese número, perdón, de esa división tiene que ser un número mayor a 1,5. Entonces, lo que queda es trabajar, ¿no? Eso es importante, acá no lo cierren su justificación de acciones sísmicas y desplazamientos o desplomes, porque ahí está básicamente todo. Y aquí tengo el peso, ¿no? El peso de la planta, ¿no? En esta misma, y yo tendría que copiar cada uno de estos pesos, ¿no? Y eso es lo que he hecho aquí. Aquí he copiado los pesos de cada planta. Y por ejemplo, para este piso 1, el piso superior sería el 2, ¿no? Pero no tiene inferior. Por eso acá no, el piso I-1 no tiene nada. Para el piso 2 iban a haber ambos, ¿no? Su inmediato superior y su inmediato inferior. Y de esa misma forma para cada una de las plantas. Y aquí hay otro criterio, ¿no? Que esto no se aplica en azoteas ni en sótanos. ¿Ok? Por eso es que aquí yo el tema de la azotea no estoy considerando, ¿no? De lo contrario, sí existiría irregularidad, ojo, ¿eh? Porque el tema de la azotea es muy, muy bajo, mira. El tema del peso de la azotea es bastante bajo porque básicamente es una pequeña estructura que está enfocada simplemente en el ascensor y tal vez alguna acceso para el tema al tema del tanque, etcétera. Y ahí está, ¿no? 120, ¿no? Mira, el resto es del orden de 300, prácticamente tres veces, ¿no? 360, 324, sí. Es la tercera parte aproximadamente, ¿no? Entonces, ahí sí existiría, ¿no? Pero en este caso nos está restringiendo la norma, ¿no? Luego haría esa comparación bastante sencilla, ¿no? Posterior a ello, yo tendría que hacer el tema de la irregularidad de geometría vertical. Y esto sucede mucho cuando hay reducción del diafragma, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos un piso X. Bueno, todas estas imágenes, como ya lo mencioné antes, están tomadas de la misma normativa y algunas imágenes son de los comentarios de la norma, ¿ok? Y aquí está la fuente y la página, ¿no? Donde pueden encontrar. La fuente es el ingeniero Muñoz Peláez y Sencico y es del año 2020 y esto lo pueden encontrar en la página 27, cada una de estas imágenes, ¿ok? Bien, entonces el tema de esto, ¿no? De la geometría vertical. ¿Qué nos mencionan? Bueno, básicamente nos dice que cuando hay reducciones en el tema de la planta, ¿no? Tengo que comparar, ¿no? Que esas reducciones sea mayor a 1,3 veces la correspondiente dimensión en sus pisos adyacentes, ¿no? Y la imagen aquí es bastante explicativa, ¿no? Vemos acá que tenemos una planta mucho más grande y después hay reducciones, ¿no? Esto sucede mucho sobre todo en los últimos pisos
cuando se quiere hacer algún tipo de temas de balcones, salas de reuniones, ¿no? Y en este caso, toda nuestra estructura es continua en altura, ¿ok? Es por ello que no he analizado. De lo contrario, se tendría que analizar, ¿no? Finalmente tenemos la discontinuidad en los sistemas resistentes y esto ocurre cuando tenemos crecidos o recrecidos de los elementos verticales, ¿no? Es muy frecuente que sea, sea que se reduzcan las dimensiones a medida que te vas encontrando en pisos más altos, ¿no? O en todo caso sea necesario que aumente, ¿no? Tal vez la columna, la viga. Entonces tendrías que analizar de esta forma, ¿no? Y ojo que esto es solo para aquellos elementos verticales que resistan más del 10% de cortante en la base, ¿ok? En este caso yo no tengo ningún recrecido de los elementos en altura, todos los elementos son constantes, tanto columna como placa, no disminuyen su altura, sus dimensiones, así que normal, no infringimos en esa irregularidad. Bien, eso sería el tema de en altura. Y como bien dice la norma, ¿no? Si es que tú tienes más de una irregularidad, tendrías que elegir el menor valor, ¿no? Posterior a ello vamos a ver el tema de la irregularidad en planta y el más importante, por decirlo así, ¿no? Sería el torsional, ¿no? Para el tema torsional lo que yo tengo que hacer, eh, el flujo es el siguiente. Tendría que ir a mi modelo y recuerden que al inicio yo les había mencionado que los modos predominantes eran el uno y el 3, uno en X, 3 en Y. Y eso es lo que yo voy a verificar. Voy a resultados, voy a la opción de deformada y yo voy a ver aquí la combinación sismo en X, modo uno. Ahí está, para que se pueda apreciar, voy a aumentar la escala y voy a ver la estructura. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, prácticamente yo voy a irme a una vista en XY y vemos que hay cierto comportamiento torsional. Era predecible porque yo les había mencionado, ¿no? En los desplomes tenemos predominantemente desplazamiento en X y una pequeña fracción, ¿no? De casi medio milímetro, ¿no? O 1 milímetro o hasta 10 milímetros. No, sí, 1 milímetro o hasta 2 milímetros de desplazamiento en Y. Bueno, aquí está exagerada la escala, ¿no? Pues, yo puedo poner 50 y ahí está, ¿no? Voy a ver una animación, ¿ok? Ahí está, ¿no? Yo me ubico en la parte... Ahí está, ¿no? Prácticamente es traslacional. Luego me voy al sismo en Y y me voy al modo 3. Y ese es en X, en Y, perdón. Y lo mismo, voy a hacer la simulación, me voy a esta planta y ahí está, ¿no? Para arriba. Prácticamente traslacional también, ¿no? Entonces, la irregularidad por rotación me dice eso, ¿no? Que yo tengo que analizar los extremos. Por ejemplo, existe esta irregularidad cuando tengo que analizar dirección por dirección y tengo que tomar en cuenta el desplazamiento máximo de los extremos del edificio. Y luego tengo que calcularlo o compararlo con un promedio de los otros desplazamientos del extremo de la edificación. Aquí hay un pequeño ejemplo, cómo es ese análisis, ¿ok? Pero en este caso yo he hecho el siguiente análisis. Yo he tomado la estructura, entonces, ¿no? Para eso, ¿por qué he mostrado esto? Porque, bueno, me da básicamente aquellas posiciones de aquellos elementos verticales que están sufriendo ese desplazamiento. Y yo hago lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir a X, yo quiero X,
Bueno, sabía que X se desplazaba para la derecha y había bastante desplazamiento de estos elementos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a analizar, me voy a ir a un piso 3, piso 4, ¿no? Y yo voy a analizar lo siguiente. El desplazamiento del muro 4, el desplazamiento del muro 6, que son los extremos, el desplazamiento de este otro muro 3 y muro 1, ¿no? Muro 1, 3, 4 y 5. ¿Ok? O en todo caso, como esto forma parte de un diafragma rígido, yo podría elegir incluso la columna 12, bueno, solo la columna 12, ¿no? Y tal vez podría ser la columna 14, ¿ok? Columna 12, columna 14. Esto porque, bueno, este elemento es bastante rígido y probablemente me cambie algo, ¿no? Pero aquí estamos para nosotros analizar diferentes posibilidades, diferentes escenarios para poder tomar una mejor decisión, ¿no? Al final, este proceso de este análisis de irregularidades no es muy complicado, ¿ok? Una vez que yo he identificado aquellos elementos, ¿no? Que van a sufrir esa irregularidad, en este caso tenemos muro 1, 3, 4 y 5, yo tengo que, dependiendo en qué dirección está, a realizar el tema de la importación o exportación de esos desplazamientos. Entonces yo me voy ya no a la parte de la justificación sísmica, sino al tema de los desplomes. Y aquí sí, yo no quiero desplome entre planta, yo quiero analizar cómo se comporta en cada piso y para cada elemento. Y para eso es que tengo que ir a cada dirección. Acá tengo la dirección en Y, pero primero voy a hacer la dirección en X. Ahí tengo las diferentes columnas y yo tengo que analizar el muro 1, 3, 1, 3, 4 y 5, ¿no? Para el piso 6 hasta el semisótano. Ahora, el tema del semisótano no se analiza porque ese punto tiene un cero desplazamiento, ¿no? Porque, bueno, está básicamente empotrado y enterrado y no tiene desplazamiento. Entonces voy a analizar desde la planta 6 hasta la planta 1. ¿Ok? Ahora, hay otro punto importante que, que nosotros no podemos hacer este análisis de esta irregularidad. Perdón, bro. No podemos hacer este análisis sin antes verificar algo previo. Y aquí la norma es bastante clara, ¿no? Este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos si y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor al 50%. Explicado. Y vamos a hacer lo siguiente. Te está diciendo que tú no puedes aplicar ese criterio si es que antes no comparas que el desplazamiento de este elemento sea mayor al 50% de el tema de derivas. Es así, mira. Tú tienes un desplazamiento, vamos a analizar para la columna 1. Entonces, yo tengo que ver el desplazamiento. El desplazamiento es la H absoluto. Ojo, absoluto hace referencia a desplazamiento relativo, ¿ok? Tengan cuidado ahí. Eso les había mencionado hacia el inicio. Es simplemente nomenclatura. Entonces vengo acá. Yo copio estos de aquí y copio acá. Ah, ¿qué pasó? Control C, control V. Ahí está. Bien. Lo que tengo que hacer ahora es, bueno, todas las alturas son iguales. Entonces yo lo voy a, bueno, no todas son iguales. Pongo así, pongo acá, control V. Y acá lo que voy a tener es la deriva. ¿Ok? Bueno, básicamente ya está calculada la deriva, ¿no? Yo tendría que usar esta deriva de aquí que está calculado y haría lo siguiente, ¿no? Yo tengo que copiar esto de aquí
Y aquí yo tengo que poner 0.5 por 0.07. ¿Ok? Ah, falta el igual. Entonces, ahí está. Entonces yo analizo este irregularidad torsional siempre y cuando si este valor es mayor que este valor. Ponerle sí. De lo contrario, no. ¿Ok? Ah, mm, listo. Ahí está. Sí. ¿Qué significa el sí? El sí significa que sí es posible hacer esta verificación por torsión. ¿Ok? Es decir, que esta deriva tiene que ser mayor a 0.035 y 0.035 es el 50% de la deriva límite que te dice la norma, ¿no? En la tabla número 11. ¿Ok? Ahí está, la deriva permisible. Entonces tenemos que verificar primero eso y una vez que nosotros identificamos que sí es mayor, yo puedo proceder a hacer el análisis de estas irregularidades. ¿Ok? Eh, ¿Qué hice? Por acá. Bueno, este análisis lo he hecho acá. Bueno, no debía hacerlo aquí, pero lo voy a copiar acá. En mi documento original donde debería haberse hecho. ¿Ok? Ahí está. Acá abajo lo voy a poner. Listo, ahí está. Entonces sí es posible. Y luego hago esos análisis, copio los desplazamientos de cada elemento vertical en las diferentes plantas. Básicamente solo hacer esto. Ubico el elemento, en este caso muro 1, copio estos desplazamientos. Muro 3, copio estos desplazamientos. Lo mismo con el 4 y el 5. Y luego tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Coger el máximo desplazamiento. Para este caso yo estoy trabajando con el muro 3 porque según hacía de una simple inspección, vi que en la dirección X se desplazaba mucho ese punto y yo tendría que multiplicar bueno, el promedio, ¿no? 1.13 por el promedio de estos otros extremos y verificar, ¿no? Y me da que es regular, así para ambas direcciones. Y no es solo ello, sino que también la irregularidad extrema, ¿no? Y la regularidad extrema me dice que tiene que ser el 1.5, ya no 1.3, y tampoco cumple, ¿no? Bueno, no está en ese rango, ¿no? Tiene que ser mayor, ¿no? Mayor que 1.98 y vemos que es menor, ¿no? Aquí sí es fácil de comparar ambos resultados, porque son números bajos y casi normal. Y así para cada una de las direcciones. Luego, ¿no? Esta, que es el más complicado de interpretar, ¿no? Pero hemos visto que con ayuda de la imagen y yendo parte por parte, hemos podido verificar esto. Luego viene el tema de las esquinas entrantes y nuevamente también, ¿no? Eso sucede cuando la estructura tiene algún tipo de, no sé, por arquitectura tiene que haber un balcón en el último piso, por eso el diafragma se reduce y tenemos que comparar esas dimensiones, ¿no? Una dimensión, por ejemplo, paralela al eje X con su respectiva longitud de todo el diafragma, ¿no? Ahí está. Otro que sí he realizado la verificación es la discontinuidad de diafragmas. Esto porque, bueno, veíamos que había ductos aquí, ¿no? Del estrangulamiento, ¿no? Y básicamente lo que hay que ver es que
estos huecos en el diafragma no deben superar el 50%, me dice la norma. Aquí CIPE tiene una herramienta que te permite calcular el área en planta, ¿ok? Y aquí está, con los elementos de recursos de edición. Y yo voy a elegir un área, ¿no? Un rectángulo. Por aquí tengo, a ver, voy a... Puedo poner este de acá, pongo aceptar, y yo debería acercarme a aquellos puntos, ¿no? Bueno, veo que no reconoce, aquí voy a activar el imán, y ahí está. Pongo acá, pongo acá, pongo acá, acá no está. Esa no es la opción. Ah, esta área, no es rectángulo, es área. Tengo acá, tengo acá. Ahí pueden apreciar que se está dibujando como muy similar a AutoCAD, ¿ok? Bien, ahí está. Y ahí tengo un área de 1191. Lo mismo con esto, que aproximadamente puede que sea el doble o hasta el triple tal vez. Y vemos que como máximo va a ser un área de 30 metros, ¿no? Incluso menos, 27, 28. Y yo tendría que calcular el área más grande. Y vemos que el área más grande es de 331, ¿no? Entonces, para que exista este tipo de irregularidad, nosotros tendríamos que tener que al menos sea mayor al 50%, ¿no? Las aberturas. Y en este caso vemos que el 50% equivale a aproximadamente 150 metros y no a 20, 30 metros, como hemos calculado ahora mismo, ¿no? Eso sale de una simple inspección, ¿no? Y aquí está, ¿no? Tenemos un área total de 37,82, sumado todo, el 50%, bueno, todo el área me sale 293. En este ejemplo, bueno, yo he hecho de manera así general. Evidentemente hay más aberturas, ¿no? Por eso yo decía que no va a llegar, ¿no? Entonces vemos que no ocurre eso, ¿no? Bien, entonces vemos que no existe irregularidad. Bueno, no existe un grado de irregularidad o no infringe en esos límites de para llamarse irregularidad en planta. Entonces, el factor I de P sería 1, pero el factor de I en A sí sería 0,75 porque sí existe, ¿no? Esta irregularidad por la comparación de los tres pisos superiores. Entonces, una vez que yo he hecho esa verificación, yo tendría que hacer lo siguiente. Nuevamente regreso a la configuración de datos generales y ahí está, ¿no? El flujo que yo les mencionaba, ¿no? Que constantemente van a estar volviendo aquí para hacer las diferentes, van a perfilar más, van a afinar más el modelo. Y aquí deberían poner, ¿no? La configuración de datos generales. Vemos que es irregular y vemos que es irregular en altura y vemos que es en X o en Y. Bueno, eso hay que verlo acá. Tenemos irregularidad en X, en altura de piso blando y va a ser 0,75. Vemos que es en X y ponemos 0,75. El resto es regular, ¿ok? En planta, en X, no, en altura, ojo, 1, listo, ahí está. Ahora, ¿qué vendría luego? Bueno, nosotros tendríamos que arreglar, perdón, el factor R, ¿no? Y para eso tenemos que venir aquí a la parte de del archivo HTML que hemos exportado, que se llama justificación sísmica. Bueno, déjenme buscarlo por aquí, que bueno, antes ya lo tenía abierto, listados, justificación sísmica. Y tengo que irme a la última parte. Aquí está. Y aquí me dice, ¿no? Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques. Básicamente es esto, esto que me menciona es lo siguiente, ¿no? Cuando yo hago la clasificación de la estructura, en un inicio yo no sé, y aquí, por ejemplo, he considerado que es dual,
pero para determinar con exactitud tengo que irme aquí, ¿no? Dual me dice que al menos el 70% debe estar, el muro tiene que estar entre el 20 y el 70, ¿no? Y si es de muros, tiene que ser más del 70%. Y eso ocurre aquí, ¿no? Vemos que, que la cortante en X, la cortante basal, ¿no? Es resistida por, por muros, tanto en Y como en X, casi el 90%, y en Y de lo mismo, ¿no? 92%. Entonces, eso me lleva a pensar que el íntegro de esa cortante, ¿no? Del sismo se lo lleva el muro. Y eso es de esperarse, ¿no? Porque la estructura tiene, tiene muros muy grandes, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Y se dieron cuenta que era necesario porque aquí hicimos el análisis de las derivas, ¿no? Tal vez, bueno, tendría que, eso es en X, ¿no? Yo tendría que ver en Y porque en Y está la mayoría de los muros. Y vamos a ver qué sucede en Y. Desplome entre plantas. Parece que me he pasado por aquí. Ahí está, en Y. Bueno, hay que refinar la estructura, ¿no? Vemos que es muy bajo y hay un sobredimensionamiento de los muros. La propuesta no es correcta, ¿no? Tenemos que reducir, ¿no? Y hacer que trabajen más los pórticos, ¿no? Acá estamos muy por debajo del 1 por 1000 y eso me lleva a pensar de que, bueno, está muy rígida en la dirección Y. Entonces hay que reducir estos muros, ¿no? Probablemente reducir por aquí y lo mismo esto por acá, ¿no? Y bien, entonces una vez que yo ya conozco R para este modelo, tendría que ir a variar aquí, ponerle su factor que le corresponde, 6, ¿no? Para este modelo, 6, su irregularidad, 0,75 y darle aceptar y correr nuevamente el modelo, ¿no? Luego yo tendría que incluso ver, ¿no? Qué tipo de estructura es y rápidamente me doy cuenta que es de muros, ¿no? Dual tipo 1 porque íntegramente se lleva casi el 90%, ¿no? Y pongo aceptar, ¿no? De esa forma las columnas no van a estar tan exigidas y eso entiende el modelo y realiza el análisis estructural de la obra. ¿Ok? Bien, ya nos hemos pasado por mucho con el tema del tiempo. Eso sería todo por este seminario donde hemos visto cómo hacer ese análisis de este procesamiento de estos datos. Bien, entonces voy a dar por finalizado la presente reunión y nos estamos viendo en los otros seminarios, ¿ok? Recordarles que este mes tenemos una serie de seminarios de diferentes temáticas, así que están cordialmente invitados. Vamos a tener seminarios tales como el flujo entre un modelo arquitectónico y estructuras entre SIP Architecture y SIPECAD, temas de estructuras metálicas, temas de diseño de muros de concreto armado, entre SIPECAD y Struve Shear Wall, también para aprovechar, ¿no? El flujo BIM, trabajo colaborativo con las herramientas de SIPEP. Bien, eso sería todo por este seminario. Nos estamos viendo en un próximo seminario. Buenas noches y cuídense.